justamente, abogadas, acabamos de llegar al último bloque que habla de la ciudadanía, abogados reales y cómo protegernos de las estafas, que Sí. hay mucha información que uno, pues, se confunde, ¿no? Uno dice: "Sí, ya me llegó esto, antes ya me puedo salir. Ay, ya puedo trabajar". Realmente hay muchísimas dudas en estos temas. Por ejemplo, aquí decimos: "Tener permiso para trabajar no significa que estás completamente protegido". Sí. ¿Existe una solución permanente como tal, o qué le dirían a las personas que dicen que la ciudadanía, pues, no vale la pena? Así como de que: "No, mira, hay muchas formas de hacerlo, de entrar a este país". O Sí. sea, ¿qué nos dicen ustedes en su experiencia con tantos casos similares y no Sí. tan similares? Sí. Bajo esta administración, aunque uno piense que han cambiado mucho las cosas o que Ujú. es tan difícil ahora aplicar para la ciudadanía, la realidad es que no ha cambiado. El proceso para la ciudadanía sigue igual. Okey. Me han tocado tantos clientes, hasta los quiero regañar, porque ya tienen 30 años. Regáñalos, a ver, Mileti, Sí, diles. ya tienen 30 años con la residencia, apliquen para la Sí, ciudadanía. yo conozco Digo, muchísimas personas, y me dicen, muchísimas es personas. que muchos me da risa porque dicen, es que no quiero renunciar mi patria mexicana. Y yo le digo, Ajá. no la vas a renunciar, existe doble ciudadanía, Exacto. yo la tengo. Exacto. O también me dicen, pues es que le tengo miedo al Al examen. examen. Sí, Oye, pero también había escuchado que ya también lo pueden tomar en español, personas de la tercera edad, sí. Sí. y ya también creo que lo van a poner en español en general. Si son mayores de una cierta edad y Okey. tienen mucho tiempo con la residencia, Ujú. no tienen que tomarlo en En inglés, lo inglés. pueden hacer en Las español. reglas son estas y son muy Sí, específicas para poder calificar para que sea en español. Si tienes más de 50 años de edad y 20 años de residente, Ujú. calificas para que todo sea en español. Ah, O si tienes buenísimo. 55 años de edad y 15 años de residente, también calificas para que todo sea en español. O Okey. la mejor es cuando tienes más de Sí. 65 años de edad y 20 años de residente. No solamente calificas para que todo sea en español, pero también para un examen reducido. Ujú. No tienes que Las 100 estudiar las 100 preguntas, ¿no? preguntas. Sí. Estudias de las de Me hubiese 20. esperado. Ah, no. Estudias de 20 las más Sí, fáciles. las ¿Quién más es el fáciles. presidente que celebramos el 4 de julio? Exacto. Así que ya, anímense. Sí, Ya que no dejen eso déjensela, quítense la Sí. desidia de la mente. A mí siempre me da muchos nervios. Digo, esta es una opinión personal y ustedes no sé qué me pueden decir al respecto. Conforme cambian las administraciones, muchos dicen: "Yo soy residente permanente, a Ajá. mí nadie me saca". Incluso las residencias a veces pueden Sí. correr riesgo, ¿no? Con, Sí. con las administraciones, a lo que estamos viviendo ahorita, que están tan estrictos y que Sí. se quieren deshacer de uno a como dé lugar. A mí me daría miedo ya poder, obviamente, ya calificar para la ciudadanía. Me daría miedo no aplicar. Mejor te proteges siendo un ciudadano. Sí. Cambia mucho ser residente a ciudadano. Sí cambia. Así que cuando una persona es residente permanente, aún puede ser deportado de los Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad? Si Escuchen. alguien es ciudadano, no puede ser deportado. Así que esa es una gran diferencia. Ujú. Y otra cosa que surge muchas veces es, por ejemplo, si yo soy residente permanente y quiero viajar mucho, quiero ir a este lugar, es algo más de 6 meses, puede causar problemas para yo continuar siendo un residente permanente, porque la idea es que residuas Permanezcas. permanentemente en los Estados Unidos. Así que si estás viviendo fuera, Ajá. aunque seas residente permanente, puedes perder la residencia. Y también ciertos crímenes, si te metes en ciertos problemas, que no deberías, ¿no verdad? Pero aún así, las cosas suceden. Si eres residente permanente y te metes en ciertos problemas, también puede ser deportable y puede ser deportado a los Estados Unidos. Se me viene otra pregunta. El tener que permanecer mínimo 6 meses viviendo en Estados Unidos, porque pues eres residente, Ujú. ¿te lo cuentan, por ejemplo, si estás entrando y saliendo, así que te digan: "No, mira, tú estás entrando y saliendo mucho, estás viviendo más en tu país de origen que aquí"? Aunque uno diga: "Ay, me fui 2 meses, pero luego regresé y me quedé un ratito más". O sea, ¿cómo funciona eso? Porque, pues, uno se quiere ir, ¿verdad? Muchas veces, una vez que Sí, ya tienes Sí. residencia. No, de hecho, tuve un cliente, fui a su entrevista de ciudadanía, él iba cada fin de semana a ¿Qué? Tijuana. Cada fin de semana se la pasaba en Tijuana Ujú. y le dije, ¿por qué? Bueno, ahí estaba viviendo su mamá estaba enferma y él también Ujú. vivía en San Diego, o sea, se le hacía muy fácil Fácil. cruzar ¿Cruzas? cada fin de semana. Entonces, no se descalificó porque la regla dice, con que no has estado más fuera del país más de un año al mismo tiempo, entonces todavía puedes comprobar que no abandonaste tu residencia. ¡Ay, qué Entonces bueno! tuvimos que Me espanté. comprobar que nunca abandonó su residencia, aunque se la Ujú. pasaba en México cada fin de semana.
porque hacía sus taxes, Ujú. porque tenía todavía los pagos de la renta, Ujú. porque podía comprobar que nunca abandonó su trabajo y le dieron la ciudadanía. Sí. Así que Sí. este Qué bueno. señor ya no tiene esa preocupación, pero quiero que recalcar algo. Las personas que son residentes, que sí pueden ser puestas en procedimientos de deportación, son porque cometen los siguientes Ujú. delitos. Delitos deportables son casos de violencia doméstica, Sí. casos de drogas, Ujú. Ok. casos de fraude y casos típicamente de asalto con armas o algún tipo de asalto, donde el Claro. gobierno diga, tú eres una persona mala, no Sí. mereces estar en los Estados Unidos, así que te vamos a quitar la residencia y ponerte en procedimientos de deportación. Sí, es muy importante decir que el tener la famosa green card, ¿verdad? No te protege de no Ujú. ser deportado si tú no estás cumpliendo con las Sí. reglas y las normas de este país, que cambie o no la administración, siempre es importante Ujú. demostrar lo mejor de nosotros, representando a nuestros países, sobre todo porque llegamos a un país que nos permite también estar, que muchos llegan buscando lo que no encontramos allá, que muchas veces es pues un trabajo, Ujú. seguridad, Una vida mejor. una vida mejor Sí. para nuestros hijos incluso. Y por eso también muchas veces decimos, yo me voy y no me importa lo que tenga que hacer. Para las personas que están tratando de arreglar ellos mismos, ¿no? Que te metes quizá ahí Ujú. a las aplicaciones. Hay mucha información que incluso para los abogados a veces puede ser quizá hasta confusa y que tienen que estudiar muchísimo, Uf. porque a veces las personas dicen, me voy con un notario, es más Ujú. fácil, Ay, es más rápido, sí. es más barato. Por tratar de ahorrar dinero, muchas veces podemos poner en riesgo nuestro propio estatus. Sí, claro. Y ahorita está pasando muchísimo. Sí. No, le estaba diciendo a Yadiris que hicieron 2 cuentas falsas mías Sí. en WhatsApp, pusieron Ujú. mi foto, mi número de licencia y luego estaban contactando a Guau. personas que estaban buscando ayuda legal y diciéndoles que era yo. Ya. Y luego las personas Guau, no. llamaron a nuestro bufete, nos Ujú. enseñaron los audios. Obviamente no es yo, la persona tenía Sí. un acento colombiano. Dije, esa no Nada soy yo. que A ver, haz tu Eso acento me colombiano, Leti. Entonces, tengan muchísimo Sí, cuidado. Primeramente, si la persona con la cual están hablando te dicen que son abogados, búsquenlos en la barra de abogados Ujú. en el estado donde están practicando Sí. para que diga allí active. Eso significa que tienen el permiso de estar practicando las leyes. Y también la mejor cosa para que puedan asegurarse que no están hablando con una persona estafadora, ir a las oficinas. Sí. Claro. O hablar con el abogado por Persona. teléfono o en persona sería mejor para asegurarse que sí están hablando con la persona que supuestamente es un abogado y no vayan con los notarios porque los notarios solamente llenan la aplicación y la mandan a inmigración. Ujú. No revisan tus follas, no te pueden acompañar a la entrevista, no te pueden decir si tienes castigos, si tienes deportaciones, si tienes varios números de extranjero, que es algo súper importante y relevante que solamente un abogado puede hacer. Creo que aquí es muy importante cerrar con realmente entender que el proceso migratorio, cuando vamos a aplicar, para mí me daría mucha paz sentir un acompañamiento, Ujú. Sí. ¿no? O sea, de que no nada más pongas información y Dios te bendiga, sino que realmente estés apoyado por personas que conocen el tema, que si algo se traba, que si algo no sale bien, que si tienen que volver a mandar nueva documentación, Ujú. muchas veces piden más evidencias, ¿no? Sí, Que es algo sí, muy sí. común en los casos de migración. Ujú. Entonces, aquí en Firma Unida, que es la Liga Defensora, de verdad que llevan años y años trabajando con y por nuestra comunidad y sobre todo que me da mucho gusto poder hacer este tipo de podcast informativos que sean casuales, que son las mismas preguntas. Incluso ya ven, yo tenía esta confusión con la visa U, con la visa de BAGUA, con el permiso o la visa de Ujú. trabajo. Sí. Creo que muchas veces nos confundimos porque escuchamos Sí, casos sí. de otras Sí. personas. Entonces, les damos las gracias por compartirnos su conocimiento, por compartir casos y ejemplos que les llegan a ustedes a diario. ¿Y cuáles serían, pues ahora sí que sus últimos consejos para nuestra gente que nos ve y que tiene miedo, que está angustiado o que tiene a veces ya ni siquiera, ya perdida la esperanza? Sí. Yo diría, primero de todo, no esperen. Ujú. Las personas esperan mucho tiempo y a Claro. veces tienen la oportunidad de arreglar y todo ese tiempo que esperaron ya hubieran sido hasta ciudadanos. Así Guau. que no esperen. Lo vemos tanto con la visa U, esperan tanto tiempo y pudieran ya tener su ciudadanía hace mucho tiempo. Claro. Así que eso es lo primero. Lo segundo es, tengan mucho cuidado. Asegúrense de hablar con abogados de inmigración, de que son abogados de inmigración de verdad. Hay muchas estafas ahorita y de verdad es importante que tengan cuidado. Y tercero, que si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, busquen a un abogado de inmigración que los ayude, que los represente. Están pasando muchas cosas, pero al mismo tiempo muchas cosas siguen igual, ¿no? ¿Verdad? Sí. Siguen igual como antes, solo que
pues hay que tener un poquito más cuidado, más vigilancia y todo eso, Claro. pero comiencen su proceso lo más pronto posible. Mi Claro. consejo sería, pues como acabas de decir, no Ujú. dejar esto a la desidia porque no saben cuántas Sí. personas ahorita ya están sintiendo el miedo porque está Ujú. Trump en la presidencia, pero podían Claro. haber arreglado hace 15 Sí. años. Y lo segundo es tener un abogado que los acompañe a la entrevista. Te estaba comentando, Nitzia, justamente que ya no hay perdones para las entrevistas. Ujú. Oh, Cualquier wow. persona que aplica para la residencia o la ciudadanía Ujú. van a tener una entrevista con un oficial de inmigración. Y yo voy cada semana a estas entrevistas y los oficiales se ponen súper groseros y hasta uno trató de hacerle a mi cliente que tenía 14 años firmar una declaración sobre algo que sucedió cuando él tenía 1 año. Le dije, ¿Qué? ¿cómo puede Ujú. firmar algo? Él no se No, acuerda. no No, ¿cómo sabe. va a tener memoria de algo que tenía cuando tenía 1 año? Ujú. Si no hubiera estado yo allí, él firma Ujú. y allí le Claro. niegan el caso. Ujú. So, tengan un abogado que las acompañe a la entrevista, no se confíen de que tengan un caso súper fácil, porque no Ujú. es fácil, o si es fácil, el oficial va a tratar de confundirlos o Ujú. hacerles preguntas que no tienen que hacerles para poder denegarles el caso.